Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 644. Esta última semana asistí a un curso que era realmente interesante sobre Kibana y algo de Elasticsearch, pero básicamente sobre Kibana. Pero una de las cosas que me llamó la atención, aparte del curso evidentemente, fue una herramienta que se utilizó que era muy peculiar y que no había visto hasta el momento. Nunca había visto esta herramienta, no la conocía por supuesto, pero tampoco había pensado nunca en una herramienta como esta. Se trataba de una herramienta colaborativa, o sea, un editor colaborativo, de manera que una persona puede escribir allí y cualquier otra persona, o sea, cualquier persona o cualquier grupo de personas con acceso a al mismo sitio web pueden acceder y pueden escribir de forma simultánea. Y esto me hizo dar muchas vueltas de las posibilidades que tiene esta herramienta. Evidentemente, lo primero que hice fue buscar una herramienta que pudiera autoalojar dentro de mi servidor para tener yo todo el control de lo que allí se iba a escribir y poder utilizarla con tranquilidad. Y por supuesto que fuera open source. Y en esto encontré una que me resultó muy interesante y de la que te voy a hablar en este episodio del podcast, que se llama Rustpad. Lo de Rust ya te habrás imaginado que es que está implementada en Rust. Bueno, mejor dicho, tenía que haberla llamado Rustpad. Pero bueno, en fin, por aclararnos y para que sepas exactamente cómo se escribe, es Rustpad. Así que nada, en este episodio del podcast te voy a hablar sobre Rustpad, Traffic y algunos otros servicios de este estilo, algunos servicios que son servicios colaborativos que te van a permitir pues compartir con otras personas pequeños trozos de código, o en el caso de Rustpad en concreto te van a permitir editar de forma simultánea con otras personas. Así que vamos directos al turrón, vamos a el editor online. Y antes de meterme en esto, dos apuntes al margen. El primer apunte es algunas recomendaciones. En concreto, y es relativo a la Dana y a las inundaciones y riadas de Valencia, quiero recomendarte que escuches un episodio del podcast Historia Tarik, en concreto el episodio número 3 de la segunda temporada, titulado Historias de las riadas en Valencia, que te pueden hacer entender un poco la idiosincrasia de las riadas en Valencia, la situación, la geografía y todo lo que envuelve a este fenómeno que se produce de tanto en tanto y que evidentemente se puede resolver con la voluntad adecuada, claro. Eso por un lado. Y luego por otro lado también te quiero hacer otra recomendación muy interesante, que es un podcast que vengo escuchando, pues yo te diría que en los últimos 4 o 5 meses o incluso más, que se llama, que se llama el podcast El Parche de Odín. Y es el relato personal de un oftalmólogo español en Suecia, en el que trata de las diferencias de cultura, de sociedad, de experiencias personales, etcétera, etcétera. Algunos de los episodios son muy sesudos, o por lo menos a mí me lo parecen, son reflexiones que a mí al menos me han hecho recapacitar sobre determinados conceptos que yo tenía un punto de vista completamente distinto al enfoque final con el que me he quedado gracias precisamente a este episodio, a estos episodios. En concreto te recomiendo, yo te recomendaría muchos, pero el último episodio del podcast, en concreto el titulado Disciplina y Libertad, es muy interesante por el enfoque que le da precisamente al tratamiento del que habla sobre la disciplina y el concepto de libertad. Muy interesante. Esto por un lado. Luego, por otro lado, algunos apuntes a los episodios anteriores sobre la sincronización de Obsidian. A pesar de haber comentado que no estoy muy interesado en la parte de sincronización vía SyncThing, sois varios los que me habéis comentado las posibilidades de utilizar SyncThing para este tipo de sincronización. A mí, yo la experiencia que he tenido siempre con SyncThing ha sido bastante decepcionante, en el sentido de que no siempre sincronizaba o tenía problemas. Probablemente sea cuestiones de una mala configuración por mi parte, pero por esta razón y por el hecho de no tener otro servicio alojado tanto en el móvil como en el ordenador de escritorio, no me interesaba. Como te comenté en el episodio, utilicé una herramienta que tengo alojada en el servidor que se llama CouchDB. Esta herramienta CouchDB pues es una herramienta o es un servicio que lo que te permite es alojar documentos completos y sirve básicamente para sincronizar y funciona perfectamente. De hecho, desde que
lo comenté en el episodio 642 hasta el episodio de hoy, la verdad es que lo he estado utilizando en repetidas ocasiones y ha funcionado siempre de maravilla. Incluso en un momento concreto llegué a borrar uno de los directorios por completo y utilizando COSDB se restableció de inmediato. Y luego el otro apunte que quería hacer era sobre los resolutores DNS. En el episodio 643, que estuve hablándote sobre resolutores de DNS, en concreto sobre Unbound, te hablé que en el repositorio de GitHub de Self-Hosted había dejado el Docker Compose, pero la verdad es que se me olvidó. Y menos mal que me lo recordasteis, porque la verdad es que se me había olvidado por completo, así que ya lo he subido y lo he publicado. Y por último, un par de comentarios sobre NeoBeam. Sobre NeoBeam y los atajos de teclado. Estoy utilizando un complemento que se llama WitchKey, no Whisky, sino WitchKey, que lo que te muestra es los atajos de teclado que tienes disponibles. Se trata de una pequeña ventana donde, dependiendo de lo que vayas pulsando, él te va dando ideas de lo que puedes hacer. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Se trata de una herramienta que es básicamente para recordarte. Inicialmente en esta herramienta había delegado pues todos los atajos de teclado que tengo configurados en NeoBeam, pero no fue una buena opción. Así que lo que he hecho ahora ha sido separar por un lado la parte de los atajos de teclado y por otro lado la parte de WitchKey, de forma que WitchKey funciona con independencia de mis atajos de teclado y no tengo que tener siempre WitchKey instalado, sino que lo tengo instalado porque quiero. Y esto lo he hecho así porque en una de las últimas actualizaciones la configuración con la que definía los atajos de teclado de WitchKey dejó de funcionar. Así que me he dejado de tonterías y he hecho una cosa por otra. Y luego, por otro lado, te quería hablar sobre la sincronización. Y es que NeoBeam también te permite hacer sincronización. Y para esto utiliza una herramienta, una vieja conocida como es rsync, para sincronizar entre tu local y el remoto, y entre el remoto y el local. Yo lo estoy probando, se trata de unas pruebas iniciales para ver cómo funciona, cómo responde, y la verdad es que es bastante interesante. Es una opción muy interesante, sobre todo si tienes tus repositorios en otros servidores remotos y lo tienes sincronizado con clave público-privada. Funciona de maravilla. Es una opción que estoy barajando para el caso de que Obsidian pues me dé algún que otro problema, que nunca se sabe. Vale, y entramos directamente en los temas que quería tratar. Primero, Traffic. Y es que, como en el episodio anterior, en el 643, te estuve hablando sobre Traffic, he estado revisando la configuración que tenía. En el episodio anterior utilicé la configuración Traffic 3.42, perdón, sí, 3.2, pero en mis servidores tenía hasta el momento la 3.1, así que el servidor que utilizo de pruebas lo he pasado a la 3.2 y además he hecho algunas modificaciones que te voy a comentar a continuación. La primera es sobre la configuración dinámica. En Self-Hosted tenía establecido la configuración dinámica para un solo archivo. Esto lo he cambiado para 2 archivos y además he añadido la opción de Watch True. Esto lo que hace es que la configuración dinámica lo que te permite en Traffic es que todo lo que pongas en esos archivos se va a actualizar de inmediato en Traffic sin necesidad de reiniciar Traffic, sin necesidad de reiniciar el contenedor. Y esto funciona súper bien. En Self-Hosted, en las versiones anteriores, creo que lo tenía a modo archivo y sin vigilancia, sin monitorización del archivo, pero ahora lo he cambiado a directorio para poder añadir más directorios. Luego, otra de las cuestiones que he añadido ha sido la regla por defecto. Y es que tú, para poder redirigir una llamada al proxy, tú utilizas, por ejemplo, por decir algo, blog.tuservidor.es. Cuando llega una llamada, si llega a blog.tuservidor.es, lo que hace es llevarla al servicio de blog, que será lo que sea. Vale. Esto normalmente lo defines mediante una regla en las etiquetas del contenedor. Revisando todo esto encontré una opción, que es que si lo defines correctamente puedes obviar directamente esto. Es decir, no hace falta ni que definas la regla, sino que simplemente si estableces una regla por defecto, con esa regla puedes conseguir no tener que definir todos los pasos. Y esto está muy, muy interesante. Tan es así que si le das un poco de vuelta a las cosas, puedes llegar a tener levantados todos tus contenedores sin necesidad ninguna de definir
ninguna de las etiquetas. Es decir, puedes obviarlas por completo. Si, por ejemplo, tienes la etiqueta de Traffic Enable True, si esto lo tienes por defecto, si has definido la entrada de HTTPS por defecto y tienes esto, básicamente yo te diría que no necesitas nada, no tienes que poner ninguna etiqueta. Y esto es realmente muy interesante. Y luego, por último, te quería hablar de un middleware que me resulta también súper interesante, que es el middleware, un middleware que se llama Chain, de cadena, que te permite encadenar varios middleware entre sí. En concreto he encadenado dos, uno que es gzip y otro que es uno que establece una serie de encabezados por defecto. El gzip lo que te permite es básicamente comprimir en caso de que la información que envíes no esté comprimida, y esto pues evidentemente acelera la velocidad de transmisión. Y por otro lado, la otra cuestión es una serie de encabezados de seguridad. Son unos encabezados mínimos que lo que te van a facilitar o te van a mejorar la seguridad de tu sitio, y esto es realmente interesante. Lo he dejado, todo esto que te acabo de comentar lo he dejado en las notas del podcast por si quieres utilizarlo. Y vamos al otro tema que te quería comentar, sobre el editor colaborativo. ¿Qué es esto de un editor colaborativo? Bueno, pues no es ni más ni menos que un servicio que te permite o que permite que varios usuarios de forma simultánea editen código. En concreto, en este caso se trata de editar texto o código en texto plano. Evidentemente, dentro del texto y del código entra Markdown. Con lo cual, de forma simultánea, varias personas pueden estar editando el mismo texto y tú verlo a la vez. El servicio que te estaba comentando al inicio del podcast, no recuerdo si es un servicio privativo o no, pero yo estuve buscando un servicio que fuera open source y que lo pudiera alojar en mis propios servidores. Y en este caso concreto encontré Rustpad, mejor dicho. Bueno, pues Rustpad es un editor de texto open source, eficiente y minimalista, que está basado en un algoritmo llamado transformación operacional. Operation Transformation o algo así. Se trata, como te digo, pues Operational Transform. Bueno, mejor dicho. Esto lo que utiliza al final por debajo es un servidor que está implementado en Rust utilizando el framework Warp y la librería Operational Transform. Y esto para el tema del servidor. Y para el tema del frontend está utilizando como framework o como librería, mejor dicho, React y Monaco, que es el editor de texto que utiliza Visual Studio Code. La verdad es que es súper ligero y va súper bien. Esto te permite, pues eso que te digo. Tú, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es, en un momento concreto, si quiero pasarme algo del navegador de mi navegador, me refiero del navegador del escritorio a la tableta. Si quiero pasar cualquier texto que tenga en mi escritorio a la tableta, lo pongo aquí y lo puedo copiar en el otro lado. Y al revés, es más, puedo estar modificando el texto en un lado, se actualiza en el otro, copio en un lado, copio en el otro, y es muy rápido. La verdad es que funciona súper bien y la configuración es muy sencilla. Básicamente tiene 4 variables. Una primera variable que te permite definir el número de días que los documentos van a estar vivos. Pasados esos días, simplemente los documentos expiran. El siguiente es una variable que te permite definir dónde se encuentra la base de datos que se utiliza para la persistencia de los documentos. Y luego un par de variables más que son el puerto y el nivel de log que quieres. En las notas del podcast te he dejado el código del Docker Compose para que lo puedas levantar. Pensando en este documento, o sea, pensando en este servicio, pensando en Rustpad, pensé, ostras, pues yo también tengo otros servicios autologados que son similares. Básicamente, en este caso se trata de pastebins. Y ahora te explico exactamente lo que es un pastebin por si no lo sabes. Y dije, ostras, voy a comparar un poco las ventajas que tiene este Rustpad frente a los pastebin y qué opciones y posibilidades tiene. Y así, en este caso te voy a hablar sobre 2 pastebin que tengo autologados y luego otro servicio, un servicio para crear QRs que son bastante interesantes. Respecto a un pastebin, bueno, pues un pastebin no es ni más ni menos que un servicio web que te permite compartir con otras personas pequeños trozos de código, pequeños textos
simplemente tú compartes con otra persona una URL, una dirección web, y esa persona, pues básicamente accediendo a esa dirección web, puede copiar ese código, ese texto y utilizarlo, o simplemente consultarlo, o simplemente ver las posibilidades. Vaya, se trata de pequeños snippets, pequeños trozos de código. En este sentido, como te digo, tengo autoalojados actualmente que estoy utilizando, que estoy probando, dos. Uno que se llama OpenGist y otro que se llama Microbin. OpenGist está implementado en... creo recordar que está implementado en Go para el backend y para el frontend está utilizando Vue. Creo recordar, en la parte del frontend no me hagas mucho caso. Y es un servicio muy similar al de GitHub, a Gist de GitHub, muy similar. De hecho, casi te diría que son prácticamente iguales. Lo que no me termina de gustar de OpenGist es que tarda muchísimo en cargar. O sea, cuando arrancas OpenGist hasta que puedes utilizarlo tarda mucho. Pero una vez está en funcionamiento, funciona, la verdad, muy bien, valga la redundancia. Entre las características de este Pastebin te puedo decir que te permite crear fragmentos, te permite crear snippets tanto públicos como no listados como privados. Te permite subir fragmentos tanto por código, tanto por Git directamente vía HTTP o vía SSH. Tiene resaltado de sintaxis, con lo cual para el tema de Markdown que te estaba comentando anteriormente funciona perfecto, pero para otros muchos lenguajes también. Te permite buscar en los códigos, te permite incrustar fragmentos directamente en páginas web, tiene historial de revisiones, evidentemente es un control de versiones. La verdad es que está muy interesante. Además te permite iniciar la sesión utilizando Auth2, GitHub, GitLab, Gitea, OpenID y mucho más. Y además te permite restringir o bloquear la visibilidad de los fragmentos en función de tus necesidades. Y el otro que te quería comentar es Microbin. En este caso, Microbin está implementado utilizando Rust, es decir, es el opuesto, por así decir, del anterior, y es súper ligero, pero muy ligero. Y además tiene una característica muy interesante respecto al anterior, que te permite definir, como te digo yo, las URLs de una manera bastante sencilla e intuitiva. Se trata de un binario o de un archivo que es solamente un archivo, no tiene nada más. El cifrado está en el lado del cliente y del servidor. Te permite no solamente compartir archivos, o sea, no solamente compartir códigos, sino también te permite compartir archivos. Y además te permite hacerlo de una manera súper interesante, porque te permite hacerlo utilizando códigos QR. Esto viene muy bien, por ejemplo, cuando quieres compartir uno de estos snippets con otra persona, simplemente tienes que compartir el código QR y para el caso de móviles va fantástico, porque no te tienes que acordar ni la página web ni nada. Tiene también el tema de la persistencia, es decir, puedes definir cuánto tiempo puede o tienes la opción de persistir un documento, etcétera, etcétera. Y luego, por último, el otro que te quería comentar era el QR Code Generator. En este caso, no tiene mucho que ver con los anteriores, pero sí que tiene que ver en el sentido de que puedes compartir, por ejemplo, una contraseña directamente utilizando pues, un código QR. Una contraseña, un texto. De manera que si tú quieres pasarte un código QR al móvil, simplemente escaneas el código QR, lo copias y ya lo tendrías. Es otra opción. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto que son distintos temas que quería recordar, algunos que me he dejado en episodios anteriores, y luego sobre todo esto de Rustpad, que me ha resultado súper interesante. Sobre todo, como te digo, estas herramientas, estos servicios para compartir de forma sencilla y sobre todo efímera algunos trozos de código o algunos archivos para que lo puedan visualizar o utilizar otras personas. Y es que realmente en los últimos días o en los últimos meses o en los últimos años, en los últimos tiempos realmente, esto de la privacidad y la seguridad de nuestros datos se hace cada vez más importante. Y tener herramientas que además caigan en el lado de nuestro servidor, es decir, que nosotros somos los amos y señores de todo el servicio, pues es realmente interesante. Así que bueno, pues un poco comentarte estos servicios, estas posibilidades y nada más. Recordarte o comentarte, como siempre te digo, que bueno, pues un comentario en Spotify o donde tú quieras, en atareado.es/contactar, me viene fantástico para saber, como muchos me habéis hecho llegar ya,
que hay alguien detrás, que no estoy hablando al vacío. Que como comenté el otro día en el grupo de Atareado con Linux, pues realmente esto de hablarle al vacío, esto es bastante inquietante, es bastante llamativo, cuanto menos. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos podcasts. Puedes suscribirte, puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram en WinTablet Info. Y de la misma manera también puedes entrar en Atareado con Linux, en el grupo de Telegram, buscando eso, Atareado con Linux. Y compartir con nosotros pues todas las cosas interesantísimas que hay en el mundo Linux, Docker y todas estas cosillas que tratamos. Y nada más, recordad que la vida son 2 días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con los Pastebin y con Raspberry, por supuesto, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.